Ahí va. Bueno, buenas noches a todos. Nos encontramos aquí nuevamente, dijéramos nosotros, enfadándoles, pero no. Nos encontramos aquí nuevamente para compartir la palabra que da vida, la palabra de Dios. Primero que todo, ¿cómo se encuentran el día de hoy, hermanos? Bendecidos. Amén. Y agradecidos con Estamos nuevamente aquí un miércoles más aquí compartiendo la palabra de Dios. El hermano Gilberto, tenemos al hermano Ernesto, al hermano Mario que nos están acompañando el día de hoy. Les invitamos a que se queden con nosotros siempre decimos que son unos 30 o 35 minutos, pero terminamos haciendo casi una hora. ¿Por qué? No nos lo pregunten, porque es que se pone tan, le dijera yo, tan emocionante, pero no, se pone tan sabroso esto, nos da tanto gozo, tanta alegría compartir lo que es la palabra del Señor, que podría casi decirle que perdemos la noción del tiempo. Cuando nos damos cuenta, el que está atrás de la cámara ya nos está diciendo, ¡bájenle! Porque ya estamos acercándonos a la hora. Pero no, hermanos, nos da un gusto, un gozo, una alegría. Le dijera yo que es algo indescriptible lo que se siente en el ser de uno, en el ser, lo que se siente en nuestro espíritu, el gozo, la alegría, que es compartir la palabra de Dios. Buenas noches, hermano Gilberto, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas noches, hermanos, hermanas, pues bendecidos, gracias a Dios, permítame. Y bueno, nuevamente estamos aquí con nuestros hermanos que nos acompañan hoy y los que nos van a acompañar a través de las redes, que es lo más importante, que haya receptores, que escuchen y que permitan que la palabra del Señor pues haga el trabajo que quiere hacer allí en tu mente y en tu corazón, especialmente en estos tiempos difíciles, como decía el hermano en oración. Es necesario y es casi una súplica, si pudiéramos decirle en esta forma, del Señor que nos dice, escuchen, porque los momentos que estamos viviendo, dice San Pedro en una de sus cartas, que son momentos difíciles. Y yo creo que todos los que ya de alguna manera han estado compartiendo con nosotros, pues tendrán quizás ya un poco de conocimiento de que en verdad a través de la palabra de Dios nos ilumina y podemos ver cómo la situación está en estos momentos en nuestro mundo, pero también en cada una de nuestras vidas. Amén. El momento es difícil y por eso es preciso, hermanos, pues que no faltemos a la hora, a esta cita que el Señor nos ha puesto, nos ha dedicado en este día a estar compartiendo con cada uno de ustedes y con nosotros la bendición de la santa palabra de Dios. Amén. Bueno, pues hoy vamos a iniciar con la palabra de Dios y las lecturas de hoy las encontramos en el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 2, del versículo 14 al 18. Así que los invitamos, hermanos, a que abran sus Biblias, Hebreos 2, 14 al 18, y pues vamos a empezar a proclamar la palabra del Señor para que pues vayamos entrando en el temita y podamos nosotros hoy escuchar la voz del Señor. Así que los invitamos, hermanos, desde allá donde se encuentran. Vamos primero a hacer una pequeña oración, hermanos, allá con ustedes, donde se encuentran, o los que nos van a escuchar, para que realmente pues la palabra de Dios pueda ir con unción y hacer su trabajo. En el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre Santo. En el nombre de tu amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendecimos y alabamos tu santo nombre, Señor, en esta tarde preciosa, bendita, mi Dios, que de tu bondad nos regalas. Y te damos las gracias, Señor, por todas tus bendiciones, especialmente el don de la vida, la salud, el techo, el alimento, el trabajo, la familia, sobre todo, mi Dios. Y por tantas bendiciones demás que no podemos contar, mi Dios, porque son demasiadas. Derrama, Señor,
muchas, demasiadas bendiciones sobre cada uno de nosotros. Solamente damos gracias por todo, mi Dios. Pedimos, Señor, pues que la luz de tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine y nos llene de tu divina paz, y que esta palabra que vamos a compartir con nuestros hermanos, Señor, que la van a escuchar hoy y que la escucharán el día de mañana en el canal de YouTube, pueda ser de bendición, mi Dios, para todos y cada uno de ellos. Espíritu Santo, unge nuestra mente, alma, cuerpo y espíritu, pero sobre todo nuestra boca y nuestra lengua, para que la palabra del Señor penetre hasta lo más íntimo de nuestros corazones, pero también de los corazones de nuestros hermanos que van a escuchar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y por la intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a proclamar la palabra, pues, en la carta a los Hebreos. Dijimos capítulo 2 del versículo 14 al 18, perdón. Y dice así: puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también compartió esta misma condición, y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. De este modo liberó a los hombres que por miedo a la muerte se pasan la vida como esclavos. Jesús no vino para hacerse cargo de los ángeles, sino de la raza de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos, y llegó a ser el sumo sacerdote lleno de comprensión, pero también fiel en el servicio de Dios, que les consigue el perdón. Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios. ¿Lo tienes? Ok. Bueno, hermanos, vamos a empezar a compartir la lectura del día de hoy, el mensaje de la palabra. Miren, esta carta a los hebreos es algo tan rico que es difícil encontrarle el adjetivo a esta palabra, a este mensaje. ¿Por qué? Dijéramos que es como un pastel. Le damos la vuelta por todos los lados está delicioso. No encontramos por dónde morderle, porque si mordemos un lado, sentimos dejar el otro. Mire, dice la Escritura, bueno, la Iglesia Católica tiene un dogma que se llama dogma de la unión hipostática. ¿Qué significa eso? Dogma de la unión hipostática dice que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios porque como Dios caminaba sobre las aguas, como Dios conocía los pensamientos de las personas, como hombre sintió hambre, como humano, como hombre murió. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos que nos es difícil la vida, no son difíciles las tentaciones, pero también vemos que aquí dice que también fue probado, también sufrió pruebas. Pero no me quiero adelantar a ello, quiero, valga la redundancia, bueno, hacerlo desde el principio. Mire, dice, de este modo liberó a los hombres que por miedo a la muerte se pasaban la vida como esclavos. ¿Quién vivía como esclavos? Y no me refiero a esclavos en el trabajo o esclavos en los tiempos de antes, esclavos de algún apego, no. Esclavos, ¿quién vivía como esclavos?
de las leyes en el tiempo de antes, en el tiempo cuando antes de la venida de Cristo había unas leyes que en aquel tiempo tenían las personas que cumplir, o preceptos. Eran muy difíciles para cumplirlos y aún así no llevaban a la salvación. Le voy a dar un ejemplo, y a mí me gustan mucho los ejemplos. Puedo ponerle, por ejemplo, para citar uno, el sábado. Fíjese, le voy a citar algo en la Biblia de ello. San Marcos, capítulo 2, versículo 24. Se lo podría citar de memoria, pero no, prefiero hacerlo con la Biblia, rápido, para dar un ejemplo de lo que era el sábado. San Marcos 2, 24. Dice, se lo voy a dar desde el 23 para entender. Dice, un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: mira lo que están haciendo estos, está prohibido en día sábado. Las personas de antes eran muy apegadas a eso, a los preceptos de la ley judía. Aunque la palabra decía, la palabra en la misma carta esta de los Hebreos, creo que es el capítulo 9, habla mucho de eso, donde dice que eso no llevaba a la salvación. Por eso vino Cristo. En Cristo sí, en Cristo encontramos eso que la ley de los judíos no podía darnos. Mire, le cito algo dice, mire. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Esto está en carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Por lo que aquellos judíos no tenían la salvación, Cristo nos lo da a nosotros. ¿Cómo nos hacemos de Cristo? Por el bautismo. Bautismo que ellos, se podría decir, hay, ¿cómo se le llama? No semejanza, prefiguración en el Antiguo Testamento del bautismo, pero eso no habría lo que se puede decir el cielo, no lo habría. Pero cuando ya Cristo vino, cuando Cristo hizo todo el cumplimiento, se quitó todo eso y ahora ya nos podemos decir, el cielo está abierto para nosotros. Miren, ahora en el versículo 16 dice la escritura, Jesús no vino para hacerse cargo de los ángeles, sino de la raza de Abraham. Podemos preguntarnos, ¿y quién es Abraham? ¿O por qué nosotros tenemos que ser raza de Abraham? Podemos tener esas cuestiones, esas cosas, hacernos esos cuestionamientos, de quién es la raza de Abraham. Mire, le voy a citar del mismo Gálatas, la continuación del que le leí, el otro que le leí dice, si ustedes son de Cristo, también son descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Está en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Si ustedes son de Cristo, también son descendientes de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: te daré una descendencia más numerosa que las arenas del mar. Bueno, si un día hemos ido a la playa y vemos toda la arena que hay en el suelo, decimos, no tiene lógica. ¿Cómo tanta gente puede venir de una sola persona? Y ya si escuchamos la historia de Abraham y de Sara, nos damos cuenta que era un hombre de muy avanzada edad cuando concibió a Isaac, ¿verdad? A Isaac. Y podríamos entender que no coincide, pero como dice la escritura, miren, dice, si ustedes son de Cristo, también son descendientes de Abraham. Yo le pregunto a usted y a usted, ¿usted es de Cristo? Usted dice sí, también es descendiente de Abraham, aunque jamás lo haya escuchado mentar, o quizás por allá muy vagamente lo ha escuchado mentar. También es descendiente
de Abraham. Mire, y nosotros, aquí quiero tocar un puntito, dice, nosotros a sabiendas de que somos pecadores, por eso dice la Escritura que no vino por los ángeles. Le tocaba un poquito el punto de lo de Abraham, ahora le voy a tocar un poquito el punto de lo que dice nosotros, dice que Cristo no vino por los ángeles, sino por los humanos, por nosotros, que Él sabe que somos pecadores, sabía que somos pecadores desde el principio. Bueno, desde Adán y Eva ya habían pecado y Él aún así dio la vida. Es tan misericordioso Cristo que aún muerto trató de llevar almas al cielo, porque dice la Escritura, creo que es en la primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice que cuando Jesús murió, fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados, dice, me refiero a los que habían muerto en el tiempo de Noé, que se habían negado a creer. Todavía fue a predicarles a ellos, para invitarlos, ¿a dónde? No a una fiesta. Bueno, sí a una fiesta, a la fiesta que no termina jamás, a esa fiesta. ¿Por qué dice que no vino por los ángeles? Mire, usted dirá, bueno, sí, pero es que los ángeles, ¿qué pecado cometen? Yo le podría decir lo contrario. Le recomiendo que lea un poquito la carta de Judas, por ahí creo que es el capítulo 12, versículo, no recuerdo, creo que, total, la carta de Judas. En la carta de Judas habla que hubo unos ángeles que renegaron, que no quisieron obedecer, y si ahora se encuentran encerrados en obscuras cavernas hasta que llegue el cumplimiento, jamás van a salir de ahí. Y ellos son ángeles, ellos sí no tienen esperanza, ellos no tienen esperanza de volver a estar con el amado, porque para ellos ya no hay esa esperanza. Ellos están encerrados en obscuras cavernas. Y aquí quiero tocar un punto muy importante, que nosotros somos pecadores. Mire, escuchaba el otro día una prédica de un sacerdote que se llama Eduardo Jaimes. Me encantó lo que leía. Tocaba el tema de la última cena, que está, solamente le voy a leer Mateo 26, 23, para hacerlo más ligerito, para entender un poquito a lo que voy. 26, 23 dice, entonces el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. Se refería cuando estaba en la última cena y él les dijo que iba a ser entregado por alguien, que lo iban a traicionar. Y ya todos le preguntaban, ¿y quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Dijo, el que moja el pan conmigo, ese me va a entregar. Dirá usted, ¿qué tiene que ver eso con lo que me están hablando de la Biblia? Si usted podría decir nada, pero tiene mucho. Le voy a explicar por qué. Porque nosotros somos pecadores. Y el pan, ¿qué pan se refería? ¿Quién estaba en el pan cuando estaban mojando? Cuando estaban en la última cena, ¿quién estaba en el pan? Cristo estaba en el pan. Cuando usted va a la Eucaristía, ¿quién está en el pan? Cristo. ¿Dónde moja usted el pan? En Cristo. Usted come del mismo plato de Cristo. Usted, porque es una comunión, usted y Cristo unidos ahí. Cualquiera de nosotros podemos cometer el mismo, no lo voy a llamar pecado, pero podemos cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Y a qué me refiero con esto? Ir a la Eucaristía no es pecado, no, al contrario, es una bendición. Pero ¿dónde está el problema? En que comemos y nos levantamos de ahí y nos vamos a venderlo. Lo traicionamos. ¿Como quién? Como aquel que estaba sentado con él comiendo. ¿Qué hizo? Terminó de comer el pan, se levantó y ¿a dónde fue? No se fue al baile, se fue a entregarlo, a venderlo por 30 monedas. ¿Y a qué voy con esto? Que nosotros también muchas veces
podría suceder. 2 puntos aquí. ¿Por qué estoy tocando este punto, este tema, esto? Por 2 razones. La primera, para mostrar, pude haber puesto otro ejemplo, que, o sea, que uno no va a la Eucaristía, a misa, que uno no se confiesa, pude haber puesto ejemplos de esos. Pero el otro día escuchaba este mensaje de este sacerdote Eduardo Áñez y me gustó el mensaje, me llegó porque parece que miren, me habló que no podemos seguir así, no podemos ir y cenar o comer con él y levantarnos de ahí como si nada y ir apenas salimos, todavía no abandonamos el atrio. Cuando ya estamos vendiéndolo, ¿con qué? Muchas veces con la lengua, muchas veces con la vista, incluso vamos y nos reclinamos. ¿Y qué hacemos? Mira los zapatos que lleva, mira el vestido que lleva. No, no podemos venderlo, no podemos cometer el mismo error que él cometió. No, ¿me entiende? Por eso le digo que ahora, bueno, le dije 2 puntos, ese era un punto. El otro punto es que se lo dejo a usted para que usted lo ponga. ¿Lo hace o no lo hace? Ese es el segundo punto. Entonces, si usted agréguele lo que quiera. Solo quería tocar este ejemplo para demostrar que somos pecadores, que Cristo vino por nosotros. ¿Por qué? Porque dice que no vino por los enfermos, por los sanos, sino por los enfermos. ¿Por qué? Porque nos ama. Y si a unas personas que ya habían fallecido hace tantos años fue todavía a buscarlos, cuánto más a nosotros que todavía no estamos como los ángeles en cavernas encerrados, sino estamos aquí donde podemos crecer y amarle para un día estar en su presencia. Amén. Gloria a Dios. Pues la carta de los Hebreos es una carta muy profunda porque ilustra mucho todo lo del Antiguo Testamento, sobre todo el ministerio del sumo sacerdote. Y por eso dice la palabra de Dios también aquí, hermanos, de que tuvo que hacerse semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. ¿Y por qué tuvo que hacerse semejante en todo a nosotros, hermanos, menos en el pecado? Para poder comprendernos y para poder entendernos cuán débiles somos y cuán difícil nos cuesta luchar contra el pecado. Porque el mismo Jesucristo fue puesto a prueba, ¿verdad? Pero como en él fluía la gracia del Señor, el Espíritu del Señor, en una forma total en todo su ser, por eso es que él pudo vencer. Por eso es que él, a través de su muerte y de su resurrección, nos ha dado la victoria. ¿A quiénes? A todos los pecadores. Si tú te reconoces, hermano, que eres pecador y que necesitas de Dios, la victoria de Jesucristo es tu victoria. La victoria de Jesucristo es mi victoria. Pero si no reconoces que eres pecador, hermano, y usted dice, pero ¿quién no va a reconocer? Yo he platicado con gente que reconoce que no son pecadores. Yo he platicado con gente que me dicen, pero yo no hago nada malo. Bueno, por ahí yo estaba también, hermanos, en un principio, antes de yo de conocer un poco de la palabra del Señor y de conocer las maravillas del Señor, yo también pensaba que era pues una eminencia. ¿Y sabe por qué? Porque yo me ponía mi carita de hipocresía y yo, donde quiera que iba pasando, a la gente, buenos días, buenas noches, buenas tardes, que le vaya bien. Y a veces esas personas me caían mal, ¿eh? Y cuando decían que le vaya bien, ya no me estaban escuchando. Que le vaya bien y que la machuque el tren y que la remuela bien.
¿Por qué? Porque solamente era de boca de los labios para afuera. Pero no, cuando el Señor se compadece de ti y de mí, nos ayuda a reconocer el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Y por eso es que dice la palabra de Dios, dice que aquí en el versículo 17, al final del versículo 17 dice, y llegó a ser el sumo sacerdote lleno de comprensión, pero también fiel en el servicio a Dios, que les consigue el perdón. Llegó a ser el sumo sacerdote lleno de compasión. Hermano, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, su función era entrar una vez por año a ofrecer el sacrificio para el perdón de los pecados de ese año. Y entraba, pero al entrar él primero tenía que ofrecer un sacrificio por sus pecados. Sin embargo, Jesucristo no ofreció ese sacrificio por los pecados de él. Y ustedes me van a decir, y el otro día yo estaba reflexionando y leí por ahí un artículo donde decía que entonces cuando Jesucristo se fue y se bautizó con Juan, ¿cuáles pecados confesó? Porque dice que venían, la palabra de Dios, se confesaban con Juan y Juan los bautizaba. Pero Jesucristo vino, ¿y cuáles pecados confesó? Confesó tus pecados y mis pecados, y pidió perdón a Dios por nosotros. Y entonces fue cuando fue sumergido en las aguas del Jordán. Y acordémonos que las aguas en el Antiguo Testamento significan muchas veces muerte, así como cuando el faraón y sus secuaces iban siguiendo al pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios permitió que se cerrara el mar y fueron sepultados en la muerte. Fueron sepultados, murieron. Jesucristo también en el bautismo, de alguna forma simbólica, muere